Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Alberto Ruscolquier les habla y le doy las gracias por estar acompañándome una vez más en este Reencuentro, un programa que hacemos todas las semanas para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para tratar de salir, Dios mediante, mucho pero mucho más ricos que cuando lo hemos comenzado. El día de hoy, el día 24 del mes de Elul, que corresponde al año hebreo 5784, estás por supuesto invitado a este programa de todo corazón. El horario para prender velas de Shabbat aquí en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 18 horas 36 minutos y el Shabbat termina mañana a las 19 horas 33 minutos. Muchísimas gracias por estar conmigo. Bueno, nos estamos acercando ya a una celebración majestuosa que es el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío. La verdad que Rosh Hashanah es el cumpleaños del universo, porque es el día en el cual Dios creó a Adán y Eva. Y se celebra como la cabeza del año judío, que es el día 1 y 2 del mes de Tishrei, ¿correcto? Sabemos que en realidad Rosh Hashanah no se traduce como año nuevo, significa realmente cabeza del año. ¿Viste? Así como la cabeza controla el cuerpo, nuestras acciones en Rosh Hashanah tienen un tremendo impacto en el resto del año. Porque te quiero comentar que cada año en este día, cuando llegue el día de Rosh Hashanah, que faltan muy poquitos días, todos los habitantes del mundo pasan ante el Creador como si fuera un rebaño de ovejas y se decreta en la corte celestial quién va a vivir, quién va a morir, quién se va a empobrecer, quién se va a enriquecer, quién va a caer y quién se va a levantar. Y es un día para pedirle al Todopoderoso que nos conceda un año de paz, un año de prosperidad y bendiciones. Pero también es un día de alegría. ¿Por qué? Porque proclamamos al Creador Rey del Universo. ¿Sabes que los cabalistas nos enseñan que la existencia continua del universo depende del deseo de Dios de un mundo? Y un deseo que se renueva cuando aceptamos nuevamente su reinado cada año en este Rosh Hashanah. Claro, hay muchos nombres que tiene esta celebración. El más común es Rosh Hashanah, pero también se refiere la Torá a este día como el día del toque del shofar, porque la mitzvah fundamental es escuchar el shofar. Por eso en hebreo se dice Yom Teruah, que quiere decir día del toque del shofar. También en las oraciones nuestras lo llamamos Yom HaZikaron, que quiere decir día del recuerdo. Pero también lo llamamos Yom Adin, que es el día del juicio, porque, insisto, este es el día en el cual Dios recuerda todas sus creaciones y determina su destino para el año siguiente. Yom Adin, el día del juicio. Y casualmente, viste, el signo astrológico en el cual se celebra Rosh Hashanah es el signo de Libra. ¿Y cómo está expresado Libra? Como una balanza, la balanza de la justicia. Bueno, este es un mínimo comentario para recordar de lo que estamos hablando. Como te digo, el mundo entra en una especie de estado de animación suspendida. Es como si el mundo estuviera en un sueño cósmico. Porque la verdad es que Dios está recreando, y no solamente recreando, está repensando su creación. Está repensando su creación. Y al repensarla la está reconsiderando. Es como si fuera un negocio, ¿viste? Él puede preguntarse, bueno, ¿este negocio está rindiendo ganancias? ¿Satisface mis metas? Posiblemente el creador se pregunte, ¿yo todavía deseando investirme en mi rol de creador? Ahora, claro, uno se pregunta, ¿por qué Dios crea y quiere un mundo? Porque los sabios dicen que
Dios quiere un mundo porque quiere ser coronado como Rey del universo. Rey del universo. Y la verdad que Rosh Hashanah es el día en el que se concretó por primera vez la soberanía del Creador sobre el mundo. Insisto, es el sexto día de la creación del mundo, porque es el día en el cual fue creado el hombre. Claro, el Creador ya había creado los cielos y la tierra, los animales, los ángeles, incluso ya con anterioridad presidía un mundo que se sometía a su gobierno sobre criaturas, claro, que le temían. Lo amaban y apreciaban su sabiduría, pero Dios crea al hombre, el equivalente divino, en razón de su libertad de elegir o rechazar a su creador. Entonces, cuando crea al hombre, Dios era rey. La verdad que el primer hombre eligió al creador como su rey. Y entonces ese es el motivo fundamental de la creación. Así que este es el tema fundamental. Y el shofar retumba y reflejando, y nos hace estremecer, pero refleja no el miedo del súbdito, sino ese sonar del shofar, de esta trompeta, que significa que una nación entera corona al rey como rey del universo. Y la verdad que esto es fundamental porque tenemos que saber y entender. La verdad que, ¿qué es un rey? Un rey necesita súbditos. Uno a veces ve, por ejemplo, palabras que a veces se dice que Dios es un pastor. Pero un pastor que conduce una manada de 1 millón de ovejas no es un rey. Un tirano que gobierna un imperio de 1.000 millones de aterrorizados súbditos tampoco es un rey. Un patriarca benévolo que extiende su autoridad sobre docenas de descendientes no es un rey. Un maestro con 1.000 discípulos, devotos incluso, no es un rey. Claro, porque todos estos tienen una cosa en común, porque los súbditos están obligados a someterse a ellos. Pero la verdad es que la genuina soberanía no puede obligarse, porque el verdadero soberano es aquel cuyos súbditos lo eligen como su rey. No porque son naturalmente sumisos, no porque le temen, no porque lo amen, ni siquiera porque aprecien su grandeza, sino porque libremente, y aquí está la palabra fundamental, libremente eligen someterse al Creador. De modo que para volverse rey del universo, el Creador creó al hombre, que es una criatura dotada de libre albedrío. Él creó un ser singular, que es de todo lo existente en su creación, quizás el más remoto del Creador, pero también el más cercano al Creador. Es el más remoto porque el hombre es un ser independiente y libre. Incluso es libre para rebelarse contra su Creador. Y yo digo que es el más cercano porque el hombre es un ser independiente y libre. Y tal como solo el Creador es un ser independiente y libre. Como están escritas las palabras, dice, primero y último tú me has creado. Porque Dios creó al hombre, polvo de la tierra, que es lo último y lo más inferior de su creación, pero luego sopló en sus narices un hálito de vida. Y este hálito es la misma imagen de Dios. Así que, por una vez al año, Dios reevalúa esta primordial necesidad o deseo de un mundo. El porqué de su involucración con nosotros como pastor, como regente, como padre, como maestro. Y este es el momento de la auditoría cósmica. Insisto, Rosh Hashanah es el sexto día de la creación del mundo, porque es el día en el cual creó al ser humano.
בין כרטיסי הברכה, בין הלבבות הנוצצים, בין הפרחים שלרגע פורחים, אל תשכח את עצמך, את ילדיך, את הוריך, אל תשכח את אשתך, את חברך, את אהובך, אל תשכח את הבית שלך. חלמת הרים, חלמת גבעות, בחושך הזה קשה לראות, עברת דרך ארוכה, אל תשכח את עצמך, את ילדיך, את הוריך, אל תשכח את אשתך, את חברך, את אהובך, אל תשכח את הבית שלך. וברחובות אנשים לא שומעים ולא רואים, כוכב שקבע סימן לעצבות, הלילה עוטף בצעיף של בדידות. הדרך הייתה מפתה, הקרבת הכל למענה, עכשיו היא חלפה עם הרוח, ואתה שכחת את עצמך, את ילדיך, את הוריך, שכחת את אשתך, את חברך, את אהובך, אל תשכח את הבית שלך, אל תשכח את הבית שלך, אל תשכח את הבית שלך. Quiero hablar de un hombre muy pero muy influyente, quizás el hombre más influyente que vivió y que no aparece en ninguna lista de quizás de los 100 hombres más influyentes que han vivido. Este hombre no reinó sobre ningún imperio, no comandó ningún ejército, no participó en actos de heroísmo en el campo de batalla, no hizo milagros, no anunció profecía alguna, no lideró una vasta masa de seguidores ni tuvo discípulos más que su propio hijo. Pero aún así, más de la mitad de los miles de millones de personas que habitan el planeta se identifican como sus herederos.
¿Quién es? Por supuesto, es Abraham, que es considerado el fundador de las 3 grandes religiones monoteístas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Claro, no encaja en ningún estereotipo convencional. No fue como el caso de Noah, que está descrito como único en su generación. Porque la Torá no nos cuenta nada acerca de su infancia, como sí nos cuenta en el caso de Moshe. No sabemos nada de su vida temprana. Y cuando Dios lo llama, y lo llama a que deje su tierra, su lugar de nacimiento y la casa de su padre, ¿te acordás? Lej Lejá, no tenemos ni siquiera idea de por qué fue elegido. Pero aún así nunca hubo promesa más plenamente cumplida que las palabras que le dijo Dios cuando le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y está escrito en Génesis: porque te he hecho a ti padre de muchas naciones. Y hoy es así: cuántas naciones islámicas, cuántas cristianas y por supuesto el Estado judío. Pero, ¿quién era Abraham? ¿Y por qué fue elegido por este rol ejemplar? Vos sabés que hay relatos. El primero es un midrash, una enseñanza que aprendimos de niños. Y es que cuando Abraham, habiéndose quedado solo con los ídolos de su padre, los destroza con un martillo. Y dejándolo en la mano del ídolo más grande. Su padre, Terach, entra, ve la destrucción y pregunta: ¿quién fue el causante? Y el joven Abraham le contesta: ¿no lo ves? El martillo está en manos del ídolo más grande. Debe haber sido él. A lo que Terach le replica: pero un ídolo es solo madera y piedra. Y entonces, ¿qué le contesta Abraham? Y entonces, si es un ídolo de madera y piedra, ¿cómo podés adorarlo? Y aquí vemos Abraham, el destructor de imágenes, el hombre que, aún siendo joven, se va rebelando ¿contra qué? Contra lo pagano, contra el mundo politeísta de semidioses, de superstición, un mundo de magia. Pero hay otra enseñanza, otro midrash, en el cual Abraham es como un viajero que observa un palacio que está en llamas. Y aquí está escrito en una enseñanza que dice, y se pregunta: ¿es posible que ese palacio carezca de dueño? El dueño del palacio lo mira y le dice: yo soy el dueño del palacio. Y entonces Abraham, nuestro padre, le pregunta: ¿y es posible que el mundo no tenga quien lo gobierne? Dios lo miró y le dijo: yo soy el gobernante, el soberano del universo. Y acá vemos que es un pasaje formidable. ¿Por qué? Porque Abraham ve el orden de la naturaleza, el elegante diseño del universo. Es como un palacio. Claro, el palacio tuvo que haber sido construido por alguien para alguien, pero el palacio está en llamas. ¿Cómo puede ser? El dueño debería estar combatiendo las llamas, porque no se deja, claro, a un palacio vacío y sin custodia. Pero el dueño lo llama a él, como Dios llamó a Abraham, pidiendo que lo ayude a apagar el fuego. Entonces vemos que Dios nos necesita para combatir el instinto destructivo que tiene el corazón humano. Y es Abraham, el que lucha contra la injusticia, el hombre que ve la belleza natural del universo, que está desfigurada por los sufrimientos causados por el hombre contra el hombre. Pero también hay otra imagen, que esta vez es una imagen cuando está escrito: después de dejar de amamantar, siendo aún un niño, la mente de Abraham comenzó a reflexionar. Él día y noche pensaba y se preguntaba: ¿cómo es posible que la esfera celestial pueda estar guiando constantemente al mundo y que no haya nadie que a su vez la guíe y la haga girar? Ya que puede ser que se haga girar a sí misma. Puede ser. La verdad que él no tuvo maestro, nadie que lo instruyera. Porque cuando estaba en Ur, la tierra de los caldeos, estaba rodeado de tontos idólatras. Su padre, su madre y toda la nación adoraban a ídolos y él hacía lo mismo junto a ellos, pero su mente estaba en constante y activa reflexión, hasta que él llegó al camino de la verdad, hasta que encontró la línea de pensamiento correcta y supo que hay un solo Dios que guía las esferas celestiales, que creó todo, que junta a todo lo que existe, que no hay otro Dios a su lado. Esto está escrito concretamente. Y acá vemos a Abraham, el filósofo, que se anticipó a Aristóteles, utilizando un argumento metafísico incluso para comprobar la existencia de Dios. Y vemos que hay 3 imágenes de Abraham.
Hay tres versiones, tres caras, quizás de lo que significa ser judío. La primera cara, ve a los judíos como si fuera un iconoclasta, desafiando los ídolos de la época. Porque hasta los judíos seculares, que se distanciaron del judaísmo, se encuentran entre los descollantes pensadores modernos más revolucionarios. Por ejemplo, Spinoza, Marx, Freud, Thorstein, Veblen, que escribió un ensayo sobre la preeminencia intelectual de los judíos, que el judío se vuelve... Escuchá lo que escribió él. Thorstein Veblen escribió: el judío se vuelve un perturbador de la paz intelectual, un errante en la tierra de nadie, del pensamiento, buscando un nuevo lugar de descanso, más allá del camino, en algún lugar del horizonte. Increíble, ¿eh? Pero la otra cara de Abraham vemos la identidad judía en términos del compromiso con la justicia social, que en hebreo sería tzedek umishpat. O sea que Albert Einstein mencionó un casi fanático amor por la justicia como una de las características de la tradición judía, que Einstein dijo: me hacen agradecer a las estrellas el hecho de pertenecer a ella. Pero la otra imagen de Abraham nos recuerda que los pensadores griegos, por ejemplo, Clearco, Teofrasto, que eran discípulos de Aristóteles, hablaban de los judíos como una nación de filósofos. Entonces, todas estas visiones son verdaderas y son profundas. Pero claro, tienen una limitación, porque no hay evidencia ninguna de ellas en la Torá. Yoshua se refiere a Terach, que era el padre de Abraham, como idólatra, pero no está mencionado en Bereshit. La historia del palacio en llamas quizás esté basada en el desafío de Abraham a Dios por la intención de destruir a Sodoma y las ciudades de la llanura, cuando él le pregunta: ¿será que el juez de toda la tierra no haga justicia? En cuanto a Abraham, como Aristóteles, está basado en esta antigua tradición de que la filosofía griega, especialmente Pitágoras, deriva de la sabiduría de los judíos. Pero tampoco esto está insinuado en ningún lado de la Torá. Entonces, ¿qué es lo que dice finalmente la Torá de Abraham? Hay una respuesta movilizadora. Abraham es elegido sencillamente como padre. El Av de Abraham, significa padre. Porque en el único versículo en que la Torá explica la elección de Abraham, ¿qué dice el versículo? Porque yo lo he elegido a él para que dirija a sus hijos y a su familia tras de sí, para mantener el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo, para que el Señor le dé a Abraham lo que él le prometió. Esto está exactamente escrito en Génesis. Las escenas centrales de la vida de Abraham, la espera de un hijo, el nacimiento de Ismael, esta tensión que había en el hogar entre Sara y Agar, el nacimiento de Isaac y las ataduras, todo tiene que ver con ¿qué? Con su rol de padre. El judaísmo, más que en cualquier otra fe, ve en la paternidad el mayor de todos los desafíos. Y en el primer día de Rosh Hashanah, que es el aniversario de la creación, leemos sobre dos madres, Sara y Hannah, y el nacimiento de sus hijos, como diciendo: cada vida es un universo. Por eso, si se quiere comprender la creación del universo, es absolutamente necesario pensar en el nacimiento de un niño. מעל הצמרות עדים העננים, כשהירח אל הגן מניד ראשו נותן סימן, אפשר לשבת שם בפינה אותו ספסל, קלט את כל כמות הטל והתרטר, תיקח מגבת
אומר הלילה ושוכן. הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן, הוא מעוור, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה כזה. בחלונות קבעו מזמן כל האורות, ושתי עיניים ירוקות שולחות צימפוניית ענקות, סולם מינורי בביתני התינוקות, מייללים בהפסקות. נצבת הלב, היי אמא אורי, אומר הלילה ושוכר. הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן, הוא מעוור, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה וזה. החל הרוח שורקת 1000 מנגינות, חצר פניה מליטה עוצרת את נשימתה, כי בא אורח הסהר מעגל את פיו במין חיוך כל כך חביב, הוא מסתרק, אתה קרח, אומר הלילה וצוחק. הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן, הוא מעוור, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה כזה. Hay un pasaje fascinante de un libro que escribió Yossi Klein Halevi. Este libro habla sobre cristianos y musulmanes en la tierra de Israel. Y al entrar del jardín del Edén, está ahí en el libro, ¿no? Visitando un convento, una monja le había dicho a él: yo observo a las familias que nos visitan los fines de semana, cómo los padres tratan a sus hijos, cómo les hablan con paciencia y animándolos a hacer preguntas inteligentes. La fortaleza de este pueblo está en el amor de los padres por sus hijos. No solo las madres, sino también los padres. Un niño judío tiene 2 madres. El judaísmo toma lo natural y lo santifica. Lo físico lo invierte en espiritualidad. Lo que es
consideran normal lo ve como un milagro. Lo que Charles Darwin vio como una urgencia en reproducción, lo que Richard Dawkins llamó el gen egoísta, es para el judaísmo un arte religioso lleno de dramatismo y hermosura. Abraham el padre y Sara la madre son nuestros modelos perdurables de paternidad, como un regalo del Creador a nuestra vocación más elevada. Rosh Hashanah. Claro, Rosh Hashanah es el día, te comento una vez más, en que se concretó por primera vez la soberanía de Dios sobre el mundo. Es el 6º día de la creación, el día en el cual fue creado el hombre. Claro, el Creador ya había creado los cielos, la tierra, los animales, etc. Pero el mundo todavía estaba en un estado de animación suspendida. Y entonces Dios creó al hombre, que es el equivalente, como te digo, divino, en razón de su libertad de elegirlo o rechazarlo. Y entonces ahí es cuando Dios se transforma en rey, un rey que es coronado. Y el sonido del shofar anuncia este clamor que refleja la simplicidad de la elección, la genuina elección, porque es una elección que está libre de todas las influencias y de todos los móviles externos, un clamor que despierta el alma de la creación. ¿Para qué? Para un renovado compromiso e involucramiento con el empeño de la vida. Entonces, este sonido del shofar anuncia esta auditoría cósmica, y ahí en realidad es que todos los habitantes de este mundo, todos los habitantes del mundo, estamos pasando ante el juez del universo, y él ahí va a decidir absolutamente todo. En realidad, la verdad que estas festividades se denominan Yamim Noraim, que significa días temibles, y generalmente se lo vea, generalmente cuando después de 10 días de terminar el Rosh Hashanah estemos en Yom Kippur, el día de la expiación, llamado día del perdón también. Uno tiene el Kippur como si fuera el día temible, pero en realidad el día de severidad es el día del Rosh Hashanah, porque es el día del juicio, y ahí se decreta todo. Ahí se decreta todo: quién va a nacer, quién va a morir, quién va a enfermar, quién va a estar sano, quién va a caer, quién se va a levantar. Entonces, el Rosh Hashanah es el día del juicio. Claro, luego hay días para que este juicio, en el caso que sea adverso, pueda ser revertido. Por eso vamos a estar en un estado de recogimiento espiritual muy, pero muy, muy especial. Rosh Hashanah, días temibles, día del juicio. Insisto, no es casual que el signo astrológico en el cual estamos celebrando el Rosh Hashanah es el signo astrológico de Libra, que está expresado en esta balanza, la balanza de la justicia, la balanza del juez. Tenemos que pararnos frente al Creador con humildad, pero también con seguridad, con bitajón, como decimos en hebreo. Pero el bitajón, la seguridad, pero no con el orgullo, con la simplicidad, con la seguridad que el Creador, en su bondad y en su magnanimidad, va a decretar lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Bien, ya estamos llegando al fin del programa. Alberto Rujolequier se despide de todos ustedes, no sin antes recordarles que el horario para prender velas de Shabbat, insisto, en la ciudad de Buenos Aires, está establecido a las 18 horas 36 minutos. El Shabbat termina mañana a las 19 horas 33 minutos. Les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Shana Tová Umetuká, que seamos inscriptos en el libro de la vida y que también seamos sellados en este libro de la vida. Shabbat Shalom.
קטנים, דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.